A mí la impresión que me da de los hechos que están ocurriendo en el Asia Occidental es que el que está escalando ya no es Estados Unidos, sino que es Irán. Pareciera que Irán no quisiera, que cuando pareciera que Trump, que está necesitado inmediato de bajar los precios de la gasolina, porque el descontento en Estados Unidos es creciente. Las encuestas le dieron, la última encuesta de la semana pasada, Nicolás, le dio 27%, el más bajo de un presidente de Estados Unidos en toda la historia. Con 27% es muy difícil que pueda ganar una elección. Y con 27% incluso se puede producir el milagro, porque lo que parece casi seguro es que cambie la correlación de fuerza en la Cámara de Representantes. Acuérdate que los representantes se eligen todo. Pero en el Senado solamente se elige un tercio. Entonces muchos demócratas tienen que revalidar su cargo. Entonces es más difícil que se produzca un cambio en la correlación de fuerza. Tendrían que ganar los republicanos, los demócratas tendrían que ganar en 5 circunscripciones electorales que en este momento están en manos de los republicanos. Y eso se ve difícil, pero con estas cifras que se están dando, ya eso es una posibilidad. Entonces, imagínate lo que significaría que Trump pierda el Senado y la Cámara de Representantes. Y yo creo que los iraníes están trabajando para eso. Ya lo derrotaron, como digo en el artículo, ya lo derrotaron militarmente, ya lo derrotaron diplomáticamente y ahora lo van a derrotar política electoralmente, repitiendo lo que hicieron en 1980. No le van a dar un acuerdo a Trump ahora. Saben los iraníes que un acuerdo a Trump le significaría apoyo electoral en las próximas elecciones, y a mí me da la impresión, porque veo que cuando se produce una desescalada, es Irán el que está escalando, no es Estados Unidos. Ahora parecía una calma y sorpresivamente Irán atacó las bases militares de Estados Unidos en Jordania. Jordania, sí. Un comentario sobre eso, una periodista iraní con la que converso regularmente me comentaba desde Teherán que los impactos en Teherán habían sido mucho menores que en febrero y que en la guerra del año pasado. Menores. Entonces, el cálculo que estaban haciendo era que Irán tenía una inmensa capacidad de ataque, pero la respuesta de Estados Unidos no estaba siendo equivalente. De hecho, era inferior a los ataques anteriores. De lo cual Claro, porque deducían, se pueden sacar varias conclusiones, desde la baja disponibilidad absolutamente. de recursos, de municiones, de no sé, bueno. Claro, Pero porque ya es público que la reserva de los misiles Patriot y THAAD de Estados Unidos ha caído al punto más bajo en los últimos 40 o 50 años. Entonces, efectivamente, a Estados Unidos no le sale a cuenta lanzar un misil que cuesta $1.000.000 contra un dron que vale $20.000. Entonces, lo que están haciendo los iraníes es eso, que envían enjambres, se llama así el término, enjambre de misiles, perdón, de drones, que obligan a las fuerzas, a las defensas antiaéreas, eh, utilizar estos misiles especializados antiaéreos, y después cuando vienen los verdaderos ataques que se producen con misiles iraníes, no tienen capacidad para responder. Y lo que acaba de ocurrir en Jordania fue eso. Inexplicablemente para muchos, los misiles iraníes penetraron fácilmente las defensas antiaéreas de Estados Unidos en Jordania. Y eso está teniendo repercusiones. Aprovecho de meterme en un tema que lo teníamos previsto hablarlo después, pero que tiene que ver, no importa que alteremos el orden sí, no, del no, no, programa, no. pero eso está impactando en Ucrania, porque uno observa que las acciones de la Fuerza Aérea y de los misiles rusos están cada vez causando mayor cantidad de destrozos en Ucrania. Pero fíjate, Nicolás, también está teniendo repercusiones en Arabia Saudita, porque ante los ataques de Arabia Saudita contra Yemen y la respuesta yemení,
acaban de destruir dos de las principales refinerías de Arabia Saudita sin que hubiera respuesta. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se está produciendo un cambio en la correlación de fuerzas militares en el planeta, ya no solamente en Irán, en el planeta. Y por supuesto, los chinos y los rusos están sacando cuentas, sobre todo los chinos. Mientras hay un mayor desarrollo armamentístico de China, lo que se está produciendo es un desarrollo inversamente proporcional de Estados Unidos. Y en términos estratégicos, eso tiene que tener repercusiones porque la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos ahora es perseguir lanchitas de narcotraficantes, supuestamente en el Caribe y en el Pacífico. O sea, el enemigo estratégico ya no es China, sino son las lanchitas de narcotraficantes. Y eso te lo puedo asegurar, aunque no lo sé, pero te lo puedo asegurar que ningún militar de Estados Unidos lo acepta. Entonces ahí se están produciendo, estoy seguro que se están produciendo grandes contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que evidentemente van a tener repercusiones de carácter estratégico. Ahí, con esto me inserto ya, Nicolás, en esa segunda parte de nuestro programa. Hay una expansión del espacio de la guerra a nivel global. Estamos hablando de estos hechos entre Yemen y Arabia Saudita, que significa un cierre parcial del estrecho de Bab el-Mandeb, hasta ahora solamente para barcos que saquen petróleo de Arabia Saudita o que viajen a Arabia Saudita a buscar petróleo. O sea, no es el cierre total de Hormuz, sino que es un cierre parcial. Existe todavía libre navegación por el estrecho de Bab el-Mandeb, pero estamos hablando que ya hoy se anunciaron cifras de una recesión en Arabia Saudita, de una caída de un 27,3% en las exportaciones de petróleo. Recuerda que Arabia Saudita es el segundo mayor, el tercer mayor productor del mundo después de Estados Unidos y Rusia, y es el segundo mayor exportador mundial. Entonces, esto va a profundizar la crisis económica. Pero estamos viendo que frente a los avances de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania, hay también un mayor involucramiento de Europa. Y un mayor involucramiento de Europa en el sentido de un aceleramiento de la producción de armamento en Europa para entregárselo a Ucrania. Con lo cual hay una situación muy peligrosa porque Europa se está transformando ya no en aliado de Ucrania, sino que en parte del conflicto que está ocurriendo en ese país. Asimismo, se han producido otros hechos que son también, que lo tenemos que mirar en esta dinámica, y por eso yo digo que hay una expansión del militarismo en el mundo. El ataque de Ucrania a una nave, a un barco civil iraní que produjo la muerte de un marinero civil iraní y que amenazaría con el involucramiento de Irán en la guerra de Ucrania. Y ahora están desesperados la diplomacia, en primer lugar la propia diplomacia ucraniana, pero también la diplomacia europea por vía subterránea, tratando de convencer a Irán que no hay una respuesta, que escale ahora entonces una alianza formal entre Irán y Rusia. Hay que recordar que Irán y Rusia son fronterizos en el Mar Caspio y que tienen una relación en ese sentido. Pero también hay otro hecho que es muy, muy preocupante y que hay que involucrarlo en esta situación, que es el anuncio de Japón
de introducirse en la carrera, armamentística, e incluso la posibilidad de que Japón comience a desarrollar armamento nuclear, lo cual está prohibido por los acuerdos del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos asistiendo a una reestructuración total, al surgimiento de un nuevo sistema internacional, pero también a un nivel de conflictividad superior. Pareciera que la guerra está siendo partera de la historia en el sentido de crear este nuevo orden internacional, donde pareciera también que los actores no van a ser, los actores protagónicos no van a ser los mismos. Estamos viendo que estos famosos acuerdos tan cacareados firmados entre Israel y Líbano no han tenido ningún efecto, todo lo contrario. Estamos viendo que no solamente Israel se está involucrando cada vez más en el Líbano, en Cisjordania, perdón, en el Líbano, en Gaza y en Siria, sino que ahora también quiere producir una nueva Gaza en Cisjordania. Eso violenta las propias políticas de Estados Unidos y de Europa, que supuestamente Trump anunció que había logrado el fin de la guerra entre Israel y Líbano, y vemos que no es así, todo lo contrario. Entonces, cuando tú analizas estos hechos, lo de Arabia Saudita y Yemen, el mantenimiento de la conflictividad entre Irán y Estados Unidos, el crecimiento de las acciones de Israel contra Líbano, Siria, Gaza y Palestina. Este otro hecho de los ataques de falsa bandera que hicieron los sionistas en Arabia Saudita para culpar a Irak, y la respuesta saudita estadounidense contra... te quería preguntar de esa respuesta, los impactos, porque ya involucran a Irak, digamos, que un actor que ya está en guerra hace mucho tiempo, pero que no se había involucrado directamente, más allá de los apoyos a Irán. Claro, ¿qué pasa con eso? Y hay un hecho muy particular, Nicolás, porque las fuerzas de movilización popular de Irán, que son milicias, pero en Irán las milicias están incorporadas a la fuerza militar del Estado. O sea, no son milicias paramilitares, no, están incorporadas a la dinámica del Estado. Por tanto, esas acciones son acciones contra el Estado iraquí, que había tratado de mantenerse neutral. Y ahora el primer ministro iraquí tiene una presión muy fuerte de la sociedad, que es una sociedad, acuérdate, mayormente chiita. Y las fuerzas de movilización popular son fuerzas chiitas de apoyo a Irán y que forman parte del eje de la resistencia. Y que formalmente tienen 350,000 combatientes, pero que se habla de que incluso son alrededor de 1 millón. Y Yemen ha anunciado abiertamente y formalmente de que sus acciones están en coordinación con el eje de la resistencia. Entonces ya el eje de la resistencia deja de ser algo oscuro que había estructurado Irán y que cada cual actuaba por su parte. No. Ya hoy abiertamente hay una coordinación. Y esa coordinación, cuando se llegue a concretar y cuando llegue a actuar, disculpa la redundancia, coordinadamente, eso va a movilizar otros pueblos árabes. Y eso va a ser el germen del fin del sionismo. El sionismo se mantiene por la división de los países y los pueblos musulmanes y árabes. Cuando se logre la unidad para actuar, no hay posibilidad ninguna que Israel, creo que tiene 11 millones de habitantes, pueda enfrentar una fuerza de alrededor de 1.000 millones de personas. Entonces, por eso los grandes esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por rescatar los acuerdos de Abraham,
por involucrar a Arabia Saudita contra otros países árabes. Y esto aquí comienza a producir un link, una red de hechos conflictivos, porque finalmente Arabia Saudita hace muy poco tiempo firmó un acuerdo de ayuda mutua militar con Pakistán, que es un país nuclear. Eso, pareciera de que estamos en un momento donde todos tienen que tomar parte por algún lado y ya no existen estas posiciones ambiguas, son cada vez más complejas. ¿Qué pasa con Turquía? Vimos todos estos acercamientos en la reciente cumbre de la OTAN y también vemos que hay un escenario en disputa que tiene que ver con Siria, ¿verdad? Porque yo las cuentas que voy sacando, tú corrígeme si no es así, es que tanto el Golfo Pérsico como, pero particularmente el territorio sirio y en parte Irak va a ser un escenario donde se van a desplegar tropas de lado y lado, porque ahí van a entrar todos, digamos. O sea, los israelíes, los turcos, el despliegue de Irak, de Irán, Hezbollah, y después Yemen desde el Golfo Pérsico. Entonces, ese es el escenario donde potencialmente se va a desarrollar la guerra, creo yo, o sea, sin ser un experto, pero es lo que voy entendiendo. Por eso te hablo de un escalamiento, de una militarización. El Mar Caspio se había mantenido hasta ahora sin acciones militares y ahora Ucrania ataca un barco iraní civil en el Mar Caspio. Entonces, como tú dices, se va ampliando el escenario, se va ampliando cada vez más. Y este escenario, cuando lo analizamos a nivel global, tiene también una parte en el Asia-Pacífico, porque la agresividad de Estados Unidos contra China se mantiene, la búsqueda de alianzas con Australia, con Japón, que además anunció un gigantesco, un enorme crecimiento de su presupuesto militar, que lo prohíbe, está expresamente prohibido tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el militarismo japonés rompe la correlación de fuerzas militares dentro, en la región del Asia-Pacífico. Y ahí tenemos un país nuclear que es la República Popular Democrática de Corea. Entonces, cuando empezamos a analizar todo esto desde el punto de vista holístico, no como hechos aislados, sino que en el marco de toda una conflictividad global,